La Catedral de Santa Rosa de Copán es la primera iglesia de la diócesis de Santa Rosa de Copán. Este templo tiene advocación a Santa Rosa de Lima. En 1798 se creó la primera parroquia dedicada a la veneración de la Virgen de Nuestra Señora Santa Rosa del Rosario, separándose este nuevo pueblo de los llanos de la localidad de Quesalica, la que tiene su parroquia dedicada al Señor del Buen Fin o Cristo Negro. En 1802, el sitio de los llanos, con un crecimiento considerable de más de 500 habitantes, solicitan que se le considere como municipio. Por tal razón, los pobladores deciden tener a Santa Rosa de Lima como patrona, y es así como se rebautiza el poblado como los Llanos de Santa Rosa. En 1803 se concluye la construcción de la catedral, la cual fue edificada con arquitectura de tipo barroco clásico. El diseño y edificación de la iglesia estuvo a cargo de los sacerdotes Miguel Antonio Pineda y Pedro Antonio Pineda. La bendición del templo se realizó el 29 de agosto de 1803 por el cura de la Ciudad de Gracia. El diseño de planta de cruz latina e instalando el altar dedicado a la devoción de la Virgen de Santa Rosa, con una sola nave central dividida en tres secciones, entre las cuales están los cruceros que sostienen la base de la cúpula elevada, en medio de mampostería. Las paredes son de adobe grueso y revestimiento de escayola pintado en color blanco. El techo de teja está sostenido por columnas de madera en su interior que afirman los travesaños y vigas. Tiene dos columnas torres campanarios a los cuales se llega por medio de escaleras de caracol. Iglesia de Santiago, en Yoro. En Honduras, en la ciudad de Yoro, se tiene como santo patrono a Santiago Apóstol, con su fiesta que se celebra el 25 de julio de cada año, y que está alojado en la catedral de la ciudad de la Lluvia de Peces, donde descansan los restos de uno de los miembros de la Santa Misión, el padre Manuel de Jesús de Subirana, quien fue un gran educador y evangelizador. También descansan los restos de los sacerdotes Daniel Quirós y el norteamericano Luis Smith, que brindaron valiosos aportes al pueblo. La imagen de Santiago Apóstol que se venera en la ciudad fue encontrada en un municipio de este departamento llamado Jocón, donde decidieron pasearlo en procesión por todo el departamento de Yoro para recaudar fondos y construirle una iglesia. Pero al llegar a Yoro y al llevarlo a la catedral fue imposible sacarlo, pues se volvió pesado y más grande. Entonces decidieron dejarlo como patrón de la lluvia de peces. Como se puede ver, la iglesia ha tenido cambios de colores, más que todo en las pilastras y en la torre. Actualmente se encuentra de color blanco y dorado. Iglesia Catedral en Juticalpa. La Catedral de la Inmaculada Concepción, o simplemente Catedral de Juticalpa, es el nombre que recibe un edificio religioso afiliado a la Iglesia Católica que se encuentra ubicado en la ciudad de Juticalpa, en el departamento de Olancho. Es una de las 4 catedrales dedicadas a la Inmaculada Concepción, siendo otras las de Choluteca, Comayagua y Danlí. Está construida en el mismo sitio donde inicialmente estuvo la antigua iglesia, que se supone que, con base a las descripciones de ese entonces, se trataba de un edificio de mucha sobriedad y que sus feligreses padecían serias dificultades. El investigador Sarmiento sostiene que el 7 de diciembre de 1847 fue inaugurada y fue bendecida la nueva iglesia de Juticalpa, cuya construcción duró 17 años, pues se empezó a edificar en 1830, a iniciativa de la municipalidad presidida por el alcalde Juan José Canela. Las autoridades religiosas de ese entonces también jugaron un papel destacado, sobre todo José Pascual Martínez y los feligreses de Juticalpa. A su inauguración llegó el obispo Fray Francisco Compoy y Pérez. También es importante mencionar que el sacerdote Martínez era uno de los hombres más acaudalados de Olancho y que poseía en ese entonces 3.000 cabezas de ganado y 1.310 hectáreas de tierra. La fachada principal está compuesta por frontones adicionales y se distinguen varias columnas adosadas con un remate. Se observan además un frontón curvo y una ventana cuadriforme.
Dos grandes torres remarcadas por pilastras completan en la fachada. En el lateral derecho se encuentra un antiguo reloj aún funcionando, que fue donado por particulares en 1875. Y en la torre izquierda se encuentran dos campanas fundidas en 1901, bajo la administración del Monseñor José María Martínez. Curiosamente, la campana más antigua data de 1809 y se encuentra expuesta y sin uso en uno de los patios laterales del edificio. Parroquia de la Inmaculada Concepción de Cantarranas. El municipio de Cantarranas fue fundado entre los años 1600 y 1666, el cual su nombre inicial fue Cantarranas. Esto debido a que la mayoría de los primeros pobladores de este pintoresco pueblo venían de un barrio llamado Cantarranas, de la ciudad de Madrid en España. Los primeros datos de asentamiento en la zona nos remontan a más de 3 siglos atrás, y fue en 1791 que se le otorgó la categoría de cabecera, y más adelante, en 1841, alcanzaría el honor de ser un municipio. La parroquia de la Inmaculada Concepción de Cantarranas fue construida por los españoles en 1622, que se encontraban trabajando en la mina de San Juancito. La iglesia ha cambiado de nombre en sus casi 4 siglos, empezando por el nombre de San Juan de Flores, luego se fue cambiando el nombre por San Juan de Cantarranas, al paso de los años se devolvió el llamado San Juan de Flores y ahora oficialmente se le conoce como la Parroquia de la Inmaculada Concepción de Cantarranas. Iglesia Santiago de Posta. En Honduras existen miles de estructuras dejadas por los españoles en el tiempo de la colonia y cientos de iglesias que compiten por su envergadura y belleza. Pero por su construcción, existe una que es quizás la más espectacular de todas, y que casi nadie la conoce. Una iglesia que fue construida con las piedras que utilizaron los mayas en sus edificios. Para todos es considerada la práctica religiosa de la conquista, donde como dio lugar los españoles intentaron borrar las creencias propias de nuestros pueblos autóctonos. Hemos escuchado que destruían templos y edificios indígenas, pero pocos tenemos la fortuna de poder apreciar a simple vista una evidencia de dicha práctica. Esa evidencia se encuentra en Santiago de Posta, El Naranjito, Santa Bárbara. Con el tiempo y como reflejo de la prosperidad económica de la colonia, se edificó una iglesia en honor al santo patrono, cuyo inicio de construcción se remonta en la década de 1590. Existen iglesias en el occidente de Honduras como la que Sailica Copán, la que fue edificada sobre los restos de un templo maya. Esta práctica era para asociar la veneración indígena imperante con un nuevo edificio y un nuevo dios. Sin embargo, la iglesia de Santiago de Compostela o Santiago de Posta fue algo completamente diferente, ya que los españoles destruyeron por completo edificios mayas posiblemente construidos en el año 900 después de Cristo y reutilizaron las piedras para edificar el templo cristiano. Piezas de piedra hermosamente talladas y que cubrieron con una capa de estuco para ocultarlas, un propósito que el tiempo y la propia naturaleza evitaron se lograra con éxito. La nueva iglesia es la más antigua del departamento de Santa Bárbara y fue construida en 1600, dato que estaba escrito en una de las capas de estuco originales, pero que alguien cubrió con una capa de repello, intentando restaurar el templo católico. En su fachada es fácil observar hermosos y elaborados decorados españoles clásicos de la época, y también una enorme cantidad de piedras con jeroglíficos mayas, los que se pueden ver con una gran facilidad en una de las fachadas laterales y la posterior, donde además de formar parte de la cara expuesta del muro, también se puede observar de forma en la parte interior de las paredes. Es decir, que miles de piezas mayas permanecerán ocultas al ojo por la eternidad. La tradición oral alrededor del templo es enorme y envuelve e identifica a decenas de generaciones de los pobladores de la zona. Una de ellas dice que el proceso de construcción se dilató porque por las noches los brujos mayas se encargaban de destruir lo que los españoles construían en el día, una leyenda que podría traducirse en la resistencia indígena, en el abandonar sus creencias originales para adoptar una impuesta por la fuerza.
leyendas que son una riqueza intangible y que relatan la unión de creencias de dos mundos diferentes, y que se funden en la iglesia de Santiago de Compostela o Santiago de Posta. La comunidad de Santiago de Compostela o Santiago de Posta fue abandonada por completo por un periodo de 80 años, esto debido a una epidemia de cólera, tal como sucedió con San Pedro Celilac. El pueblo y la iglesia fueron objetos de deterioro, al punto de que los árboles crecieron alrededor del templo y en el interior, lo que ocasionó la destrucción en la parte trasera del edificio, destruyendo en parte el edificio, pero logrando que se expusiera una enorme cantidad de jeroglíficos de las piedras, donde es más que interesante apreciar que las columnas que limitan la puerta lateral de la iglesia pudieran ser estelas mayas, cortadas, dada la enorme cantidad de jeroglíficos que se encuentran ahí.